Profesor, qué gusto tenerlo en Caracol Radio. ¿Cómo está? Muy buenos días, Gustavo. Muchas gracias, muy gentil. Vamos a hablar de una página que los oyentes pueden entrar a consultar y que es uno de los documentos más importantes que se han construido alrededor del legado de un jurista en Colombia y de un episodio al que su vida y su muerte están ligados indefectiblemente y con una importancia histórica para el país. Estoy hablando del señor padre, del profesor Gaona, el magistrado Manuel Gaona Cruz, y estoy hablando, por supuesto, de ese holocausto del Palacio de Justicia que dentro de unas semanas tendremos ese aniversario doloroso y triste de hace 40 años. Profesor, esta página que construyeron alrededor de Manuel Gaona Cruz, ¿por qué se hizo? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad fue, me pareció que si el agravio o si el memorial de agravios al Holocausto de la Justicia se escribiera 40 años después, tendría que titular El turno es para la verdad. Y creo que ya estuvo bien de manipular la historia, de utilizarla, estuvo bien de los sesgos. Estuvo bien de reconstruir o tratar de reescribir o editar los crímenes contra la humanidad que allí se cometieron y las violaciones de derechos humanos. Eh, Nos pareció que teniendo en cuenta la manipulación que se ha ejercido en torno al homicidio de Manuel Gaona Cruz, al asesinato de Manuel Gaona Cruz, eh, tratándolo de sacar del Palacio de Justicia para regresarlo después, las diferentes teorías y rumores que han existido, pues era necesario hacer claridad, porque muchos de los testigos presenciales, muchas de las personas que realmente saben lo que ocurrió, pues han fallecido poco a poco y se hizo un trabajo juicioso con ellos antes de que partieran, se hizo un trabajo juicioso con las pruebas. Decidimos investigar las investigaciones, investigar los rumores, las fuentes, los orígenes, y nos dimos cuenta que era necesario dejar para la historia un récord público en defensa de la memoria colectiva de la nación, que ha sido manipulada, repito, y que explica en gran medida por qué en Colombia la historia es el presente interminable y no llegamos a un futuro diferente. Por eso la hicimos por mérito de la verdad y es como un mensaje para las generaciones futuras, no tanto para quienes han manipulado la historia, sino más que todo para los jóvenes, porque les están contando una historia que no ocurrió. Profesor, permítame recordarle a los oyentes que se suman a esta hora a la audiencia de 6 a.m. la página www.manuelgaonacruz.org. Es un trabajo de muchos años que requirió de las competencias de muchos expertos. Esto no salió de una manga, esto no salió de la chistera del mago. ¿Cuántos años de trabajo en esta página? Pues yo comencé a colectar la evidencia, Gustavo, mientras las personas estaban llegando a darnos el sentido pésame. Y lo recuerdo mucho, ese jueves, como a las 7 de la noche, ya la casa de mi padre estaba llena, ese jueves, el 7 de noviembre. Yo tenía la suficiente edad, pero me había marcado mucho que esa noche anterior él estuvo escribiendo en esa máquina, una máquina Olivetti 67, de esas de metal grandotas que hacían un ruido tremendo. Y sus últimas horas las escribió, estuvo escribiendo su ponencia de extradición hasta la madrugada. Pero en esa época usted entenderá que no había computadores, se usaban hojas de papel carbón para las máquinas. Entonces él tenía una caja de madera al lado del escritorio donde colocaba sus ponencias, las copias de las ponencias. Y yo fue lo primero que colecté, fue obviamente su ponencia de extradición, fue la primera pieza de evidencia. Y desde entonces seguí colectando y colectando información y evidencia, dejando que las autoridades investigaran. Quisimos esperar, incluso como familia, que terminaran todas las investigaciones, por respeto también a las otras víctimas y a la verdad. Y ya cuando observamos la manipulación política, judicial, burocrática y la explotación económica de la situación, pues dijimos es hora de poner todo junto y hace unos 8 años, con la asistencia de muchos expertos y naturalmente pues con el trabajo del suscrito muy dedicado en forma silenciosa, estuvimos trabajando esto y llegó el momento pues de contar quién fue Manuel Gaona Cruz
y qué fue lo que verdaderamente le ocurrió. Hay muchos interrogantes alrededor de ese episodio oscuro del holocausto del Palacio de Justicia. Es innegable que su padre, como otros juristas y como otros trabajadores de la justicia, resultaron inmolados, pero hay una diferencia en la forma de la inmolación. ¿A su padre lo asesinaron? Sí, claro. El crimen de Manuel Gaona Cruz es uno de los crímenes más inconvenientes de la toma del Palacio de Justicia. Es la víctima más conocida del M-19, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para sacarlo de ese contexto. Y es también el crimen más probado, contrario a los rumores que han tratado de negarlo. Sí, él fue asesinado, él estaba amenazado directamente por Pablo Escobar, por el cartel de Medellín, por los extraditables. En sus cartas y declaraciones ellos lo llamaron, eh, le dijeron, usted ha aceptado nuestra declaración de guerra, dado que no estaba dispuesto a cambiar su posición sobre la extradición. Las amenazas eran, pues obviamente, continuas, nos llegaban todo el tiempo y naturalmente, pues él sabía que eso se venía y obviamente él fue ejecutado por el M-19 cuando ya no había ninguna opción para que se fuera a existir ninguna negociación cerca a la 1 de la tarde del jueves 7 de noviembre, cuando ya todo para esa organización estaba perdido. No había ninguna necesidad de ejecutarlo, era el último magistrado de la Sala Constitucional que quedaba vivo. Y fue ejecutado en forma atroz y obviamente con testigos presenciales, 6 testigos presenciales y 3 más que después vieron sus heridas antes de salir de ellos del Palacio de Justicia, lo vieron muerto. Entonces no hay ninguna duda, no hay. Normalmente usted tiene, para un crimen, usted tiene un testigo. Si tiene suerte, tiene un testigo que lo presenció. En este caso hubo 6, más de media docena, y todos declararon bajo la gravedad del juramento una y otra vez lo mismo, sin que fuesen desacreditados ante ninguna autoridad nacional o extranjera. Tal vez en columnas de opinión, pero no ante las autoridades judiciales de Colombia. Profesor Mauricio Gaona, con ese material testimonial tan importante, ¿es posible determinar a ciencia cierta hoy, 40 años después, quién exactamente lo asesinó? Sí, sí, es muy fácil. Eh, en esta página que se ha construido realmente iba a ser inicialmente un libro. Lo había proyectado, incluso se hizo en 3 idiomas. El libro iba a estar disponible en inglés, en francés y en español. Pero la página se llevó a una página porque el material audiovisual, incluso la voz de Manuel Gaona está ahí en sus clases. También los documentos que el público tal vez no haya visto, documentos importantes que fueron desclasificados por el Departamento de Estado, que hoy hacen parte del archivo de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, y las voces del pasado. Esas voces están ahí, cada una tiene su fotografía al frente, lo que declararon bajo la gravedad del juramento. En esta página web van a encontrar esas voces, hechos. Aquí no hay interpretaciones, las interpretaciones las podemos hacer los dos en este diálogo o en las columnas de opinión que de pronto yo escriba, pero esto se hizo también con un grupo de historiadores de manera que se removieron todas las opiniones personales, solo hay hechos con su respectiva referencia donde puede verificarse cada hecho y la gente se va a dar cuenta básicamente de lo que ocurrió. La idea es que cada persona se forme su propia opinión. Nosotros buscábamos la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. Si el responsable era el ejército, lo íbamos a denunciar. Naturalmente existieron rumores e indicios en ese sentido, se analizaron, realmente no, ya más adelante hablaremos, pero realmente era imposible. Realmente fue el M-19.